Y quiero que por favor inclinemos nuestro rostro y pidámosle al Señor que nos guíe en este tiempo de estudio. Padre Santo, gracias te damos por esta oportunidad que nos da, Señor, de podernos reunir por este medio, Señor, que tú has permitido, por el Internet, Señor, por Zoom. Gracias por tu misericordia, gracias por Cristo, porque es por medio de Él que hoy podemos acercarnos a tu palabra, Señor, que podemos acercarnos a ti. Y lo hacemos, Señor, confiados porque en Cristo Jesús tú has perdonado nuestros pecados, Dios, y queremos rogarte que tú limpies nuestro entendimiento en esta noche, que si quizás algún hermano o dando por sentado que todos hemos pecado, mis hermanos y yo, te queremos pedir perdón hoy, que tú nos limpies, que nos permitas, Padre, comprender tu palabra, Espíritu Santo, que si quizás hay alguna duda de tu gracia en nuestra mente, sea quitada hoy, Señor, y que podamos descansar en ti. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes, que tú nos instruyas en esta noche y que me des sabiduría a mí, Señor, y sabiduría a los que escuchan, Padre. Gracias por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, las misiones, un tema bien importante, o la gran comisión como nosotros ciertamente lo conocemos o como ciertamente estamos familiarizados. En nuestro país se cree que alrededor de 1845 fue cuando empezaron las misiones protestantes a llegar a nuestro país. Hoy en día quizás lo que vemos del protestantismo reformado, como lo que vivimos en nuestra iglesia, una predicación bíblica, quizás es un pequeño reflejo de eso que llegó cerca de 1845, donde misioneros bautistas llegaron a San Andrés Islas y plantaron una iglesia. Según la historia de las iglesias protestantes en Colombia, en 1888 se formalizó la primera iglesia presbiteriana en nuestro país. También iglesias que predicaban la sana doctrina, cristianismo protestante bíblico, algo que no, con el cual no nos identifican mucho hoy en día. Se identifican más a las iglesias cristianas por las carismáticas o las pentecostales, que ciertamente han distorsionado la reforma protestante y todo lo que tiene que ver con la predicación bíblica. Para nosotros la idea de un misionero quizás no es muy vívida en el hecho de que como comunidad de gracia, como nosotros como iglesia no hemos o no se ha enviado a un misionero. Nuestra iglesia es una iglesia joven que se está plantando o está plantada y está creciendo. No tenemos una idea muy vívida de quizás misioneros que nuestra iglesia ha enviado como lo ha hecho Grace, pero ciertamente nuestro pastor Fernando, para aquellos que no saben, es misionero y quizás él y Julia nos pueden dar una imagen de lo que quizás es un misionero, de lo que quizás vemos en las escrituras, de lo que quizás es la gran comisión. Y en esta noche yo quiero que nosotros nos preguntemos, nos hagamos la pregunta si la gran comisión es una idea del Nuevo Testamento, si quizás la gran comisión es algo que Dios se inventó para el Nuevo Testamento, únicamente para su iglesia. ¿Estaba en el plan de Dios salvar a los gentiles en el Antiguo Testamento o fue algo que simplemente vino a darse en el Nuevo Testamento? Y en esta noche precisamente vamos a ir a un salmo, nuevamente a un salmo, que nos va a mostrar que la gran comisión estaba desde Génesis hasta Apocalipsis, que la gran comisión es el plan de Dios, es su plan, el hecho de que las naciones conozcan su plan y su verdad. Yo les pido que por favor abran sus Biblias al Salmo 67. Si usted no tiene su Biblia, yo le animo a que la tenga a su lado porque la vamos a usar esta noche. Vamos a estar yendo a varios textos y como les digo, vamos a ver que la gran comisión es el plan de Dios desde Génesis a Apocalipsis, es su plan. El hecho de que todas las naciones le conozcan. Salmo 67.
Y yo he dividido este salmo en 3 porciones, las cuales vamos a estar viendo, número 1, una oración para la gloria de Dios, versículos 1 y 2. Número 2, un llamado a la adoración, versículo 3 al 5. Y número 3, la respuesta a la oración, versículos 6 y 7. Entonces yo les pido que ustedes me acompañen y leamos este salmo juntos. Salmo 67. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Selah. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Algo que hay que aclarar antes de que podamos entrar a este salmo es que no se tiene una certeza específica que se pueda decir con certeza de quién es el autor. El salmo que prosigue, el Salmo 67, fue escrito por el rey David, pero anteriormente, en el Salmo 66, no vemos un autor específico, y es la misma ocasión que tenemos en el 67. No tenemos un autor específico para que podamos ir a ver un contexto histórico quizás de lo que estaba sucediendo cuando el autor escribió el salmo. Algo que podemos notar en este salmo es que es un llamado comunitario a la alabanza de Dios, es decir, es un salmo que se hacía o que se recitaba cuando el pueblo iba a alabar a Dios, y en él encontramos razones por las cuales alabar a Dios. Entonces, quiero que veamos el primer punto, una oración para la gloria de Dios. Y quiero que miremos el versículo 1. Entonces el salmo comienza con una adaptación de la bendición que el sumo sacerdote debía dar a su descendencia, o que Aarón debía dar a su descendencia. Eso lo vemos en Números capítulo 6. Si usted tiene su Biblia, me puede acompañar a Números capítulo 6 como para tener una idea de qué es de lo que le estoy hablando. Después de Levítico, Números capítulo 6. Versículos 22 y 27. El salmista que escribe el Salmo 67 usa una adaptación entonces de la bendición sumo sacerdotal que Aarón específicamente debía dar a su descendencia, es decir, a los sacerdotes que descenderían de él. Versículos 22 al 27. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cuál es la idea del autor al usar esta adaptación de la bendición sumo sacerdotal? La bendición sumo sacerdotal, como lo acabamos de ver, es que el pueblo de Israel o la descendencia de Aarón pudiera tener la presencia de Dios en ellos. Cuando el autor dice, tenga piedad de nosotros, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, lo que está enfatizando es la presencia de Dios en la descendencia de Aarón, en su descendencia. Quiero que notemos que en el Números capítulo 6, versículo 24, el versículo comienza con Jehová. Jehová, como lo vimos en el Salmo 23, Jehová o Yahweh hace referencia al Dios del pacto,
Dios, el Dios amoroso que guarda su pacto para con sus escogidos, el Dios que muestra su amor a sus escogidos. Ahora, de manera diferente, en Salmo 67, vemos que el Salmo comienza con Dios. Si usted tiene la Reina Valera, podrá ver que no dice Jehová, sino que dice Dios. ¿Qué nombre de Dios estará usando? El salmista está usando el nombre de Dios o la palabra Elohim, que hace referencia al Dios supremo, a Dios soberano, al Dios que da vida a todo ser vivo y que por ende, como da vida a todo ser vivo, tiene poder sobre todo ser vivo. Hace referencia a su soberanía, hace referencia a su supremacía sobre toda la creación. La idea del autor entonces no es referirse específicamente a Israel, su pueblo, sino a toda la creación, hablando en este sentido a las naciones, a los humanos. Y él dice, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Recordemos entonces que el énfasis no está únicamente en Israel, pero la petición específica aquí sí es en Israel. Entonces el autor habla de nosotros, sobre nosotros. ¿Y cuál es la intención del autor? Cuando dice, tenga piedad sobre nosotros, nos bendiga y haga resplandecer su rostro. ¿Cuál es la idea? Que nos bendiga. Quizás la palabra bendición para nosotros se ha visto un poco distorsionada. Quizás con bendición nos referimos a prosperidad. Quizás con bendición nos referimos a casa, a un carro, a un trabajo mejor, a quizás un mejor sueldo, pero el foco de la petición no es esta. El foco de la petición nos lleva a números 6, 22 al 27. El foco de la petición del salmista es la presencia de Dios esté con nosotros. Su presencia esté con nosotros. Porque, ¿cuál es la necesidad más grande del ser humano? Quiero que usted se pregunte esto. ¿Cuál es la necesidad más grande que quizás usted tiene? O que quizás todo ser humano tiene. Es la presencia de Dios en la vida del ser humano. Esta es la necesidad más grande. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tiene la idea de comunicar que Dios ponga a su favor, que Dios guarde a su pueblo, que Él esté cerca de su pueblo, que Dios esté cerca de nosotros. Es la idea que tiene el salmista. Es un llamado cuando dice Dios tenga piedad, este Dios poderoso tenga piedad. Es un llamado a su misericordia, a que Él incline su misericordia. ¿Y cuál es la muestra de misericordia más grande que Dios puede tener para con un ser humano? Ciertamente sabemos por Romanos 1 que no necesariamente es el tener todos los bienes de este mundo, porque precisamente uno de los juicios de Dios contra los hombres es que los entrega a todos sus deseos. El hombre que tiene todas las cosas materiales no necesariamente es el hombre a quien Dios ha mostrado su misericordia. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, y veamos qué es la muestra más grande de la misericordia de Dios para con el hombre. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación, entonces, como lo dice este texto, es la muestra más grande de la misericordia de Dios para con un ser humano. El foco de la petición del salmista, como lo vemos en nuestro primer punto, es rogar por la presencia, por la salvación de Dios sobre su pueblo, sobre Israel. El salmista está diciendo, Dios tenga piedad sobre nosotros, nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros.
Ese es el foco principal. Esa es la real bendición. Nehemías 9:31. Precisamente Israel. Nehemías 9:31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Dios soportó por muchos años a su pueblo, y la misericordia más grande que les mostró fue el no desecharlos de su presencia. La misericordia más grande que Dios puede mostrar para con los suyos es la salvación, para con una persona. Entonces, nuestro primer punto es la petición. Una petición para la gloria de Dios. Una oración para la gloria de Dios. ¿Por qué para la gloria de Dios? Ustedes dirán porque está pidiendo cosas que no son materiales. Pero ese no necesariamente es el propósito, porque el hecho de que pidamos cosas materiales no quiere decir que no estamos pidiendo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el foco por el cual esto es una oración para la gloria de Dios? Versículo 2. Para que sea conocido tu camino, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones, tu salvación. El propósito del autor de que la presencia de Dios, el conocimiento de Dios llegue a ellos es para que los que no le conozcan lo puedan conocer. Y quiero que analicemos el versículo 2 del Salmo 67. La primera parte dice, para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿A qué hace referencia este camino? Hace referencia a su voluntad, hace referencia a lo que Él ha dejado en su palabra. A esto hace referencia a su camino. Su salvación es el resultado entonces de conocer su perdón. El propósito del autor entonces es mostrar que Él quiere que la presencia de Dios venga sobre ellos para que las demás naciones puedan conocer de Él. La palabra naciones, según los eruditos del idioma hebreo, hace referencia a las naciones gentiles, es decir, aquellas que no eran judías, aquellas que no eran pertenecientes al pueblo de Israel, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones, tu salvación. Y este era el propósito principal de Israel. Quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Y veamos aquí que este era el propósito principal que Dios tenía para Israel. El hecho de que las naciones conocieran de Él por medio de su pueblo escogido. Éxodo 19, 5 y 6. Dice así, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El propósito de Israel siempre fue marcar la diferencia, distinguirse de las demás naciones del mundo. Es por eso que encontramos varias exhortaciones al pueblo de Israel a no mezclarse con las otras naciones. Es por eso que vemos que había restricciones en su dieta. Es por eso que había una circuncisión, porque debía haber santidad. Más adelante en la revelación progresiva vemos que la circuncisión real es la del corazón. El propósito entonces era que Israel fuera diferente a todas las naciones.
y por medio de esta diferencia dieran a conocer al Dios verdadero, a Elohim, a este Dios poderoso, a este Dios supremo. ¿Ha cambiado el propósito de Dios ahora nosotros como iglesia? ¿Ha cambiado ese propósito? Es una buena pregunta, hermanos. Porque ciertamente Israel debía mostrar al Dios verdadero por medio de su santidad, es decir, por medio de su semejanza a Él. ¿Ha cambiado este propósito? Y Primera de Pedro 2, 9 al 10 nos da la respuesta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Según este texto, la iglesia, nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido. Dios nos ha llamado de las tinieblas para que anunciemos sus virtudes. ¿Por qué somos conocidos hoy, mis hermanos? Y es la pregunta que debemos hacernos. Las exhortaciones al pueblo de Israel eran a no mezclarse con las naciones paganas. Era marcar una diferencia y vemos cómo tantas veces ellos cayeron en el error de adorar incluso a los dioses que ellos adoraban. Quizás como lo vemos en Jueces, de darle la espalda al Dios verdadero por seguir a ídolos falsos. ¿Ha cambiado el propósito para la iglesia, mi hermano? ¿Ha cambiado el propósito para nosotros? Si clamamos por la presencia de Dios en nuestras vidas, es con el propósito de que los demás le puedan conocer. Ese es el propósito. Y conocer a Dios, ser luz y sal, como lo vemos en los evangelios, es implícitamente adorarlo a Él, servirle a Él. El resultado de conocer a Dios, el resultado de ser salvos, es adorar a Dios, adorarlo a Él. Israel se desvió, como les mencioné hace un momento, y adoró ídolos falsos. Inclinó su corazón a adorar ídolos falsos. Todas las personas, mis hermanos, somos adoradores. Todas las personas adoramos algo, todos tenemos un objeto de adoración. Claramente los objetos de adoración de hoy en día para nosotros quizás no son los mismos de antes, de lo que era para los pueblos de antes. Hoy muy poco, o por lo menos acá en Colombia, no tenemos imágenes, aunque sí hay muchas imágenes en algunas personas por el catolicismo, pero no quizás todos venimos con un trasfondo igual. Y podemos decir, wow, pero yo no he sido quizás un adorador de Dios, de dioses falsos. Quizás yo no me he visto identificado con adorar cosas paganas. Pero como dijo, o con palabras de Juan Calvino, el corazón del hombre es una fábrica eterna o una fábrica perpetua de ídolos. Siempre tenemos ídolos a los cuales buscamos adorar cuando no tenemos a Dios. La fama, el dinero, el poder, el reconocimiento, el sexo, las personas quizás. Todas estas cosas son muchas veces el objeto incluso de nuestra adoración siendo creyentes, regenerados. Entonces, el salmista escribe y da una petición. Él empieza su salmo con una petición. Dios tenga piedad de nosotros. Dios nos salve a nosotros. Dios muestre su presencia a nosotros para que Él sea conocido en la tierra. Prácticamente está diciendo para que las naciones vengan a adorarlo a Él. El propósito del salmista al orar a Dios por salvación es que otros le conozcan, que sean salvos
Y esto explícitamente o implícitamente es un llamado a la adoración. ¿A cuál adoración? A la adoración verdadera, porque como les dije, todos los seres humanos adoramos algo. Todos los seres humanos tenemos un objeto de adoración. Y es de esta manera que entramos a nuestro punto número 3, un llamado a la genuina adoración. O un llamado a la genuina alabanza. Conocer a Dios es adorar a Dios. Y es lo que el salmista nos muestra. Un llamado genuino a la adoración. Y en esta porción, mis hermanos, es bien interesante tener en cuenta algo que es especial en la poesía hebrea, y es el hecho de que hay un inclusio. Un inclusio es una porción de las escrituras o de un texto que usa en su primera parte una parte similar o idéntica al final. Es decir, en la primera parte tenemos una parte similar o idéntica, y en la última tenemos una parte igual a la primera, y en la mitad tenemos un sándwich. Es como decir un sándwich. Tenemos la carne, perdón. Arriba tenemos pan, abajo tenemos pan, y en el centro tenemos la carne. En esta parte, versículo 3 y 5, podemos notar que el versículo 3 y el versículo 5 son lo mismo, tienen la misma idea, igual son las mismas palabras. Según los comentaristas en el hebreo, claramente es lo mismo. La idea del autor es transmitir lo principal en el centro, como en un sándwich. Lo principal está en el centro. La idea del autor es transmitir el énfasis en el centro. Y él dice, versículo 3, te den gracia los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Encontramos esto también en el versículo 5. Entonces la idea con te den, del versículo 3 y 5, es mucho más, te den gracias, es mucho más que quizás dar gracias por algún favor recibido. Siempre damos gracias por algo que nos dan, ¿verdad? Siempre damos gracias por algo que, por lo cual hemos sido beneficiados, pero la idea del autor con este te den gracias en el idioma original es adoración. Es quizás no alabar o adorar o dar gracias por algo que se recibió, sino por algo que es. Es decir, el salmista dice, te den gracias los pueblos, dando a entender que deben dar gracias no por lo que Dios quizás da, sino por lo que Él es. Y el salmista con esto, te den, está transmitiendo una orden, es decir, un imperativo, es decir, una orden. Está ordenando a los pueblos a que deben dar gracias a Dios. Entonces la idea no simplemente es dar gracias. La Reina Valera incluso tiene esta idea, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y lo repite, esto es un paralelismo, dando énfasis en que todos los pueblos alaben a Dios, es una orden, alábenlo. Te den gracias, te alaben Dios, más que agradecer. Entonces, dice el verso, oh Dios, en el verso 3, te den gracias los pueblos, oh Dios. ¿A qué Dios? Nuevamente se repite la palabra con el que él empieza, el versículo 1, Dios Elohim, el Dios supremo, el Dios que controla todo el universo, quien está en control de las naciones, quien está en control de las circunstancias, quien da vida a los seres vivos, es a ese Dios a quien las naciones deben o tienen que dar gracias. Es la idea del autor. Te den gracias, vuelve y lo repite. Y en el verso 4, en el versículo 4, perdón, el salmista da la razón por las cuales las naciones tienen que dar gracias a Dios. Él da dos razones por las cuales las naciones tienen que adorar a este Dios soberano, a este Dios supremo que controla todas las circunstancias, quien es el que le da vida
a todo lo que existe. Él lo hace en el verso 4. Y este es el punto entonces en el que el inclusio, como les mencioné, quiere dar el énfasis, o con lo que el salmista, el recurso literario que el salmista usa para dar el énfasis. El centro del salmo es el versículo 4. Ese es el énfasis que él quiere dar. Es la parte gorda del sándwich, aquella que quizás todos nos queremos comer. Aquí es donde está la razón entonces del por qué. Las naciones entonces deben adorar a Dios, deben alegrarse, cantar con júbilo. Aquí la idea de alegrarse es estar quizás no como feliz por un momento, sino estar lleno de gozo, algo que brota del corazón como resultado de algo. Y el cantar con júbilo igualmente tiene la misma idea, es el resultado de algo, no es simplemente tener un gozo y un júbilo pasajero, sino es el resultado de algo que perdura, algo que perdura. Y las naciones entonces deben adorar a Dios, como lo dice el versículo 3, deben alegrarse y deben cantar con júbilo. Él nos da las dos razones y es una muestra de sus atributos. Número 1, dice el versículo 4, la parte B nos da la razón, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad. Porque tú juzgarás a los pueblos con equidad. Él nos da la razón. Dios es justo. Dios es justo y por esto deben alegrarse las naciones, deben darle gracias los pueblos y deben alabarlo. La idea de la palabra entonces justo es justicia, algo recto, algo que no tiene cambios. La palabra equidad que aparece en el versículo 4 tiene la idea de, según los comentaristas, es algo plano, que no tiene alteraciones, algo que no cambia, es justo. El carácter de Dios es justo. Él juzgará a las naciones con equidad, con rectitud. Su carácter no cambia, como quizás nosotros cambiamos. Algo que aquellos que no saben, yo no soy de Bogotá y ya lo habrán notado por mi acento. Yo soy de Santander y algo que he aprendido aquí en Bogotá es el hecho de que antes de salir de mi casa, debo siempre estar revisando el clima, el pronóstico del clima. A ver qué dice, si debo llevar sombrilla o no, o yo debo llevar mi impermeable o no. Casi siempre dice parcialmente nublado o soleado. Y claramente yo salgo confiado de que quizás no va a llover y salgo sin paraguas, sin quizás mi impermeable cuando voy en mi bicicleta y de un momento a otro las nubes tapan el sol y se suelta el aguacero y creo que a todos nos pasa. El clima de Bogotá es impredecible, cambia sin esperarlo. La idea aquí con Dios no es esta. Dios no cambia de manera impredecible. Dios no cambia por las circunstancias. Dios no cambia porque sus hijos quizás fallan. Dios sigue siendo el mismo hoy y siempre. Juzgarás a los pueblos con equidad, dice el salmista. Dios es justo. Su juicio es justo, es recto. Su carácter no cambia. No es como el clima, como les decía. El carácter de Dios es uno y no tiene sombra de variación. Dios es uno y no tiene sombra de variación. Él es justo. Y quiero que veamos la razón número 2 por las cuales los pueblos tienen que darle gracias a Dios. La razón por la cual el salmista dice que deben darle gracias, deben alegrarse y deben cantar. La razón número 2 es porque tú guiarás a las naciones en la tierra. Dios guía a las naciones. Dios guía a los suyos. Y yo creo que, o quizás a mí me pasó, no sé si usted ya se estará preguntando, pero ¿cómo así que Dios guía a las naciones? ¿Cómo así que Dios guía a las naciones de la tierra? Dios está guiando quizás lo que está haciendo algún presidente corrupto.
¿De qué manera el salmista se está refiriendo a que Dios guía a las naciones? ¿O de qué manera guía? Primero, debemos establecer que Dios guía a los suyos. Dios guía a sus hijos, como lo vimos en el Salmo 23, y les pido que me acompañen al Salmo 23. Como lo estuvimos estudiando, Salmo 23, versículo 4, versículo 3 y 4. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Como lo estuvimos viendo, Dios guía a sus hijos. Cristo lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Dios no guía a los que no son suyos. Entonces, ¿cuál es la idea que quiere transmitir el salmista aquí cuando nos dice que Dios guiará a las naciones en la tierra? ¿Cuál es la idea que él quiere transmitirnos? Hay que comprender entonces, hermanos, que el énfasis del autor aquí está en el reinado milenial, en el reinado futuro del Mesías, donde Dios, o donde se caracteriza que el Mesías reinará con equidad y rectitud. Esto quiere decir que las naciones actualmente están fuera del control de Dios. Absolutamente no. Dios controla cada suceso, todo lo que pasa en el mundo obra para su plan soberano. Pero el énfasis del autor en el versículo 4 es que Dios va a guiar a las naciones, que Dios juzgará a los pueblos con equidad. Juzgar, es decir, con equidad, con rectitud, quizás no como lo hacen nuestros gobernantes o algunos gobernantes hoy día. Él lo va a hacer con justicia, él lo va a hacer, él va a guiar a las naciones en equidad. Entonces la idea del autor es mostrar que el reinado del Mesías va a ser distinguido por la justicia y por la guía honesta, con equidad, del Dios soberano. Dios es soberano y está en control de todo, entonces no debemos temer. Quizás las noticias, todo lo que está sucediendo hoy en día puede traer temor a nuestros corazones y quizás ponernos ansiosos porque el hecho de que no nos podamos congregar. Hace un momento me decía mi hermana, no he escuchado las noticias hoy, pero que estaban diciendo que van a cerrar totalmente toda Bogotá. Y la respuesta es, hermanos, pues que la cierren. Nada puede parar el plan de Dios. Ningún gobernante humano va a poder parar el plan de Dios. Nada de lo que está pasando ahora se sale de las manos de Dios. Todo ha sido planeado por Él desde un principio. Si no creemos esto, hermanos, entonces el Dios que nos muestra este salmista no es nuestro Dios. El Dios supremo, soberano, el que nos habla el salmista, no es nuestro Dios entonces. La idea del salmista entonces es mostrar la justicia y que Dios guiará a las naciones con equidad. Esas son las razones por las cuales las naciones deben darle gracias. El Salmo 45, no tiene que ir allí, Salmo 45, versículo 6, nos da una alusión a lo que será el reino del Mesías. Dice así: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, haciendo referencia al reinado milenial de Cristo, que se distinguirá por la justicia. El Salmo 96, verso 10, nos da una misma alusión a este reinado milenial, del cual hace referencia el salmista. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, y juzgará a los pueblos en justicia. Es la referencia entonces que da el salmista.
Deben los pueblos darle gloria a Dios porque Él juzgará con justicia, porque Él es justo y porque Él guía a los suyos. Y es así entonces como llegamos a la última porción del Salmo, a la que titulamos la respuesta a la oración. ¿A cuál oración? Como vimos en el versículo 1 del Salmo 67, el autor comienza con una petición. Es una oración. Él empieza diciendo, Dios tenga misericordia. Él empieza clamando a Dios por la misericordia sobre el pueblo, por la bendición mostrada en la presencia de Dios sobre la vida del pueblo, es decir, su salvación. Y ahora vemos en el verso 6 y 7 esa respuesta que Dios da al salmista, o la esperanza que tiene el salmista en esta respuesta, que ciertamente dará Dios. Entonces, leamos los versículos 6 y 7. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Algunos comentaristas hacen referencia, yo estoy leyendo en este momento desde la versión Biblia de las Américas, hacen referencia o muestran que estos dos versículos están haciendo énfasis a un futuro. Es decir, que no están hablando del presente como quizás lo presenta la Biblia de las Américas. Esto es también por los manuscritos que se miran desde el original. Según los comentaristas que pude ver, los versículos 6 y 7 tienen referencia a una promesa o a la respuesta de la oración del versículo 1, pero en un futuro. Es decir, ustedes lo pueden leer en la versión Biblia Reina Valera. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Como lo vemos, la Reina Valera y la versión NBI, nueva versión internacional, muestran que es en un futuro. Y es la posición que creo que es correcta. Es una oración que será contestada en un futuro. Y ustedes dirán, pero está hablando de que la tierra va a dar su fruto, pero la petición en el versículo 1, según lo que usted me está enseñando, es que no es nada material, sino algo espiritual. Pero el punto aquí es, perdón, hermano. Ya, es que creo que mi perra está aquí llorando y no me deja concentrar, perdón. Entonces, en el verso 6 y 7 vemos que es una referencia, o en el verso 6, una referencia a que la tierra dará su fruto. Pero como vimos en el versículo 1, el salmista no está hablando de bendiciones terrenales, él no está hablando o haciendo referencia a una bendición específicamente material, sino a la presencia de Dios en la vida del pueblo. Y esto es verdad, pero para comprender de una manera especial este salmo, correcta este salmo, para entenderlo de manera correcta debemos comprender que Dios hizo un pacto con su pueblo Israel, un pacto del cual nosotros no hacemos parte, en el sentido de que Dios estipuló unas leyes específicas para su pueblo, o un pacto específico con una ley específica que regulaba esa relación específica con su pueblo Israel. Este es el pacto mosaico. Ahora nosotros nos encontramos bajo el nuevo pacto, Dios entonces manifestaba o se manifestaba la presencia de Dios en la vida del pueblo de Israel, en que el pueblo era bendecido. Si ustedes recuerdan el libro de Ruth, al iniciar, el libro nos narra de que había hambre en la tierra. Precisamente el libro de Ruth comienza cuando termina el libro de Jueces. Y por lo que podemos ver en el libro de Jueces, el pueblo de Israel no se estaba portando de la mejor manera. El libro de Jueces termina diciendo
No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. El pueblo andaba desenfrenado, siguiendo a ídolos paganos. Y una de las maneras en que la ausencia de la presencia de Dios se manifestaba en su pueblo es que había sequía en la tierra, es que no habían bendiciones en la tierra, es que las mujeres eran estériles, no podían tener hijos. Era una de las maneras en que Dios castigaba a su pueblo. Pero por otra parte, cuando Dios estaba con su pueblo, es decir, bendiciendo a su pueblo, es decir, cuando el pueblo estaba en obediencia, la prosperidad de la tierra o la tierra fértil daban evidencia de esto. Y les pido que me acompañen a Levítico 26, versículo 4. Levítico 26, versículo 4. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Versículo 5. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. En esta sección de Levítico 26, Dios está hablando de las bendiciones de la obediencia. Más adelante nos habla de la maldición de la obediencia. Y una de las características de la maldición por la desobediencia es que el pueblo o la tierra del pueblo, las consecuencias de la desobediencia era que la tierra del pueblo iba a estar seca. Es decir, que no iba a haber fruto. Entonces, cuando hablamos de que el salmista dice que Dios va a, o que cuando decimos que el versículo 6 es la respuesta a la oración del versículo 1, no necesariamente estamos diciendo que hay una contradicción de términos, no estamos diciendo que pidió algo espiritual pero recibió algo material, no. La idea es la misma. Dios bendecía a su pueblo y la evidencia de esto era que la tierra daba su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendecirá, dice el salmista. La referencia al futuro. Dios cumplirá o mostrará su rostro a esta petición. Él la responderá. Es la idea que tiene el salmista aquí. Dice el versículo 1, tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Dios responderá esa promesa o esa petición, la responderá. El salmista en el versículo 6 lo que nos está diciendo es que él aguarda la promesa o aguarda con certeza de que Dios le responderá su petición, de que Él se mostrará a su pueblo. ¿Y para qué se mostrará? Versículo 7. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. La versión Reina Valera nos dice, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Y témanlo todos los términos de la tierra. El propósito es el mismo del versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Solo que en el versículo 7 lo vemos como una respuesta a esa petición del versículo 2. Dios responderá la petición. Las naciones le temerán. Todos los términos de la tierra, dice el salmista, temerán. ¿Qué quiere decir temer? Bueno, temer no es quizás lo que nosotros tenemos pensado como miedo quizás o algún pavor. La idea de temer aquí es reverencia, quizás una sumisión a la voluntad de Dios, es tener temor, tener en alto la posición de Dios y que cuando vaya a pecar pueda yo pensar en que estoy ofendiendo a este Dios soberano que controla todo lo que existe. Y quiero, mis hermanos, que pensemos
en que este o esta debe ser nuestra petición y este debe ser el propósito por el cual nosotros hemos, o para darme a entender, nuestro deseo más grande al ser bendecidos por Dios es que su presencia venga sobre nuestra vida, es decir, que Él more en nosotros, como la necesidad más grande, como lo vimos en el versículo 1 del hombre, es que Dios venga a vivir en él. El propósito de esto debe ser que otros le puedan conocer. ¿Nos importa quizás el hecho de que otros puedan conocer a Dios? Quizás podemos pensar cuando somos bendecidos por Dios, no solamente de manera material, sino con nuestra salvación, que es lo primordial. Podemos pensar en que este tesoro que nos ha dado Dios el Padre a Cristo, pensamos en que debemos compartirlo. Pensamos en que la gran comisión es llevar este gran tesoro, esta gran bendición a los demás. El propósito de Israel era este, mis hermanos. Israel falló. Israel falló en este propósito. Israel mató a su Mesías. Dios ha mostrado misericordia para con nosotros los gentiles, y Él mostrará misericordia a su pueblo, como lo dice Romanos capítulo 9, 11, que nosotros hemos sido injertados y que en un futuro Dios restaurará a Israel. ¿Debe haber algo de jactancia en nosotros por esto? Por el contrario, mis hermanos, no debe haber jactancia, debe haber humildad. Y esta humildad se ve reflejada en el deseo por compartir esta gran verdad a los demás. ¿Le importa a Dios la gran comisión? Creo que este salmo, el Salmo 67, nos lo muestra. Sí le importa la gran comisión a Dios. Génesis capítulo 12. No tiene que ir allí. Si quiere yo lo leo. En Génesis capítulo 12 podemos ver una referencia muy clara de que los gentiles, es decir, las naciones de la tierra, han estado en el plan de Dios. Dice Génesis 12, 2, 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hablando Dios a Abraham de esta promesa que le daría de que de él descendería el Mesías. En Abraham serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esa promesa se cumplió cuando Cristo vino, se hizo latente en Hechos, cuando Dios empieza o los apóstoles empiezan a impartir el evangelio, a comunicar el evangelio. Se hace más evidente cuando Pablo dice que él es el apóstol a los gentiles. ¿Le importa a Dios la gran comisión? ¿Es el plan de Dios la gran comisión desde el principio? ¿O esto solo es un adorno de las iglesias? ¿Es solo algo que vemos en Mateo 28? ¿O es algo que vemos en todas las escrituras? Si ustedes recuerdan a Jonás, el profeta que no obedeció a Dios, el deseo de Dios era salvar a esta gran ciudad perversa, llena de hombres que los aborrecían. Estos éramos usted y yo, alejados de Dios. La gran comisión entonces es impartir la verdad al mundo, impartir el reino de Dios al mundo, tener el deseo de que el reino de Dios venga. Es lo que muestra el salmista con este salmo. Hemos recibido un gran tesoro, mis hermanos, y es nuestra responsabilidad y nuestro deber el comunicarlo a las naciones.